Bueno, como les decía, como se ha dicho nuevamente, la competencia es feroz y no hablamos de una competencia, como decía, una competencia editorial que es sana, que es necesaria y que además aporta una oferta bueno, que en muchos casos era inexistente hasta hace bien poco. Cuando hablo de competencia, hablo de una competencia más feroz en la que el libro se bate el duelo, no solo, como decía, con otros libros, sino con algo más problemático como son los videojuegos, el cine, la televisión, etc. Y en ese modelo del que les hablaba al principio, si un editor no arriesga en hacer algo transgresor, algo que considere bueno, si no se aventura en la búsqueda de todos aquellos contenidos que pensamos imprescindibles para la impronta que deseamos de nuestro catálogo, evidentemente está fuera del mercado. En esa búsqueda que confirma la vocación y la pertinencia de nuestro catálogo, el único modo de sacarlo adelante es con vocación, perseverancia, mucho trabajo, ilusión y una dosis muy alta de suerte, porque, como comentábamos antes, hablamos de proyectos editoriales en los que desgraciadamente no contamos con ningún tipo de ayuda de nada y en los que es muy difícil sacar adelante. Raspabook tiene un catálogo eminentemente literario, aunque también estamos trabajando en otras líneas editoriales, como la que hoy puedo anunciarles que ponemos en marcha y que se une a la que ya tenemos de narrativa y de poesía, que es una línea de literatura infantil y juvenil y que hoy hemos puesto en la calle con un libro de Marisa López Soria. En cualquiera de estos casos, nunca dejamos de lado el potencial comercial del libro. En Raspabook creemos en los libros que son más que una obra literaria, que son objetos artísticos que se disfrutan con los sentidos, conquistan la vista, estimulan la imaginación y permanecen en el recuerdo. Cuidamos cada detalle de la edición para convertir la lectura en una fuente inagotable de emociones. Así, cada libro se transforma en una obra de arte única que refuerza la historia que contiene. Esto nos lleva a trabajar otros escenarios y otros formatos, como son los audiovisuales. Vamos a ver, esto que les cuento tiene una importancia muy concreta porque cuando hablamos del punto audiovisual, que parece que suena así un poco lejano al libro, necesitamos crear, para poder luchar en esa lucha desigual que una editorial independiente, una editorial pequeña, como pueda ser cualquiera de las que ven aquí detrás, repito, en esa lucha desigual necesita dotarse de elementos con los que poder lanzarse al mercado de la difusión, digamos, antes que, bueno, si no antes, por lo menos a la misma vez que el mercado comercial. Para nosotros ha sido un hallazgo total por la formación que tenemos del contenido audiovisual, porque hemos podido demostrar que contenidos como un book trailer, por ejemplo, que parecían destinados a la narrativa, pues éramos capaces de regalárselos a la poesía, ser capaces de dar un contenido con el que mostrar algo, con el que acercar a la gente a, bueno, probablemente a algo que podían pasar sin fijarse, sin prestar atención y que nos ha abierto un hueco en las librerías. Les puedo contar a modo de anécdota, que es curiosa, que empezamos con una librería, ahora son 4 librerías las que tenemos, todas fuera de Murcia, desgraciadamente, en las que están durante todo el día, utilizan sus televisores que tienen puestos en la librería para reproducir book trailers de distintos libros y en el que se están viendo book trailers de poesía. Y esto es algo, yo me atrevería a decir que casi único. Pero además os pongo un ejemplo que va más allá de lo que estamos hablando. Hace unas semanas, ya casi un mes, una autora nuestra argentina, Claudia Massín, estuvo dando una conferencia en Washington y haciendo referencia al poemario que hemos editado suyo aquí en España. Además de dejar
un libro nuestro, suyo, en la biblioteca del Congreso, consiguió que el book trailer realizado para el lanzamiento se viera allí. Es muy curioso porque nos llegaba gente de Washington. En fin, estás aquí en Murcia, parece que te suena, te dices, ¿a dónde está la cámara oculta? Que me pregunta un señor de Washington que cómo hemos realizado esto. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que les contaba antes, de la utilización de los medios para poder pelear, para poder sacar una editorial independiente, una editorial pequeña, pero una editorial, en este caso de Murcia, para poder pelear a nivel nacional. Todos los elementos son imprescindibles. Para terminar, les digo que el catálogo de Raspabook, como decía, es un catálogo férreo. Obviamente experimentamos buscando nuevos caminos, pero percibimos que el éxito, además, es que pasa por esta vía. El criterio de selección para nosotros, evidentemente, es la exigencia. Un libro sin calidad literaria, sin historia, sin realidad, no tiene cabida. No obstante, hagamos lo que hagamos, nunca perdemos de vista que la imagen de la editorial debe permanecer fiel a su identidad de base reconocible para todos nuestros lectores. Lo importante, aparte de saber llegar, evidentemente, es tener un modelo, y de lo que sí les puedo garantizar que tenemos en Raspabook es un modelo editorial, un plan estratégico y una experiencia sólida para haber sido capaces de sacar una editorial localista al ámbito nacional. Para terminar, les adelanto que un poco lo que les decía antes, por no volver a esas líneas en las que vamos a ir trabajando, y por lo que toca en este foro, les comento que Raspabook, por supuesto, va a seguir apostando por la poesía, porque la poesía es una de las apuestas principales de la editorial. Apostaremos por autores que por su trayectoria van a dar prestigio a la línea Raspabook Poesía, así como por autores noveles que llegan con una voz nueva y potente, autores que tienen mucho que aportar. Y por supuesto, como ya habrán visto algunos de ustedes que nos conozcan por colecciones como es la colección Mala Noche, en la que tenemos la suerte de contar con autores de prestigio nacional. Esta colección, que además nos sitúa en el ámbito nacional e internacional, que antes habíamos comenzado con la incorporación de la plenitud de Claudia Resín, y que ahora continuamos con Susana Villalba, otra autora argentina, y que a principios de año continuaremos con una traducción de una autora neoyorquina, Emily Flowers, y que será una edición bilingüe. Apostamos por este riesgo, ya que obviamente necesitamos expandir límites y mirar hacia otros mercados, no solo nacionales, sino como puede ser el mercado americano y el europeo. Muchas gracias. No levanten las manos todavía, porque eso lo hemos dejado para el final. Ahora la estructura les cuento un poco, es ir presentando a las distintas editoriales, con las personas que han hecho aquí o están haciendo de portavoces, y también les hemos pedido el favor que traigan una muestra de los autores, del autor o autores que de alguna manera están avalando desde su ejercicio y desde su gestión. Creo que has traído una autora y me gustaría que la presentaras tú. Bien. Bueno, pues la autora que va a estar con ustedes es Carmen Gallego. Bueno, yo voy a tratar de ser con Carmen, porque bueno, me apoya la amistad, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Hablar de Carmen Gallego es hablar de poesía en estado puro. Carmen es una de esas autoras que todo lector desea encontrar. Para mí, y enfatizo en esto, Carmen ha supuesto todo un hallazgo. Desde que tuve la fortuna de que casi por accidente cayó en mis manos a solas, bueno, encontré un interés que luego pues, cristalizó en su último poemario, El vuelo del olvido, donde encontré una voz propia, sin apariencias, sin ataduras, una voz que habla de algo tan íntimo como puede ser una ruptura, o el encuentro casi ocasional con la desesperanza, con la dureza que nos devuelve la vida,
inexactitudes, sin dulzuras innecesarias. Una voz que consigue llevarte en ese viaje de un modo casi imperceptible, por momentos calmado, pero que va calando letra a letra, página a página, hasta llenarte por completo, hasta devolverte la ilusión del modo más inesperado y apasionado, pero con una delicadeza exquisita. En la poesía de Carmen podemos encontrar a una extraordinaria poeta que ejerce el oficio de escritor con absoluta exactitud. Como editor de Raspabou, estoy muy agradecido a Carmen por regalarnos su poemario, por regalarse y por mostrarse de ese modo. Escribir, y no es la primera vez que lo digo, es un ejercicio incondicional de valentía. Yo admiro a Carmen Gallego por este acto. La admiro porque es ella en estado puro. Y para terminar, os cuento casi a modo de eslogan, porque lo solemos repetir en cada encuentro que tenemos, una frase que Carmen Machado canta por aquí también, habrán oído muchas veces, pero que, como no os conozco a muchos de los que estéis aquí, me apetece decir hoy, y es que siempre, no solo motivado por esos falta de ayuda, por esos silencios continuos que se tienen aquí, y nos gusta decir que de Raspabou, pues quien mejor hablan son sus autores y que nadie mejor puede hacer de, bueno, pues de voz y de imagen de Raspabou que sus autores, y por supuesto Carmen Gallego pues es la mejor voz con la que podemos ponernos ahí. Muchas gracias. Y a las palabras de Juan, que es la primera vez que las oigo. Te lo agradezco. Bueno, voy a leer dos poemas. Los encontré en las frías y desiertas calles de la ciudad en el tercer mes del año, buscando como yo un máster al que asirse. Me acogieron con la hospitalidad del que se aventura en la nada sembrada de ausencias en pos de un destino. Fuimos los tres náufragos del viento en la agitada noche oscura y sola de marzo. Se ha callado el silencio. Ya no es de palabras, ni de gritos o de descargo. No tiene voz. No pronuncia tu nombre, ni hace eco de mi lamento. Es nuevo. Me toma como la bruma al paisaje, el aroma de azahar al viento, como las llamas del hogar hipnotizan la voluntad. No siento nada, solo silencio hecho de silencio. No se parece al que conozco, no puedo hablar con él. Mientras se apodera de mí, me va dejando sin duda, sin llanto, sin dolor, sin recuerdo, sin amor, sin tu desamor. Y no sé si quiero quedarme tan sola. Bueno, pues esta noche solos no estamos, afortunadamente. Vamos ahora con la editorial Remis. Este micrófono me ha cogido Feliza, a ver quién escucha. Me va a dar este también. Bueno, Hipólito intenta que ese PowerPoint que estaban viendo continúe contemplándolo. Les decía que ahora les toca el turno, digo les toca porque han venido los dos hermanos que representan a su padre, que esta noche iba a intervenir, pero imagino que también imaginamos
que por algo muy transitorio desde el punto de vista de salud pues no puede acompañarnos. Les decía que les toca a los representantes de la editorial Remis. Debería estar con nosotros Antonio Valera, pero están sus hijos, Antonio y Diego Valera. Subirá Diego. Yo les leo el currículum de Antonio Valera, gracias. Doctor en Historia y licenciado en Teología, nacido en Puebla del Soto, en Murcia, ya más de 50 años dedicado a la literatura, y tiene en su haber una extensa obra escrita. En la actualidad se encuentra jubilado y dedica parte de su tiempo y de la experiencia adquirida a lo largo de su vida a ayudar a autores que llevan largo tiempo sin poder publicar por falta de nombre, como se dice aquí, o de obra, ya sean noveles o veteranos. Para ello colabora altruistamente con esta editorial Tirremis como editor y asesor literario de cuantos autores desean publicar o escribir sus libros. Hace muy poco tiempo le ha sido impuesta la Gran Cruz al mérito de la investigación histórica en el Palacio Consistorial de Cartagena, acompañado, nos dice aquí en su currículum, por autoridades eclesiásticas, militares y civiles. Va a subir a hablar precisamente de esta editorial Tirremis, su hijo Diego Valera. Cuando quieras, te esperamos aquí. ¿Me pueden aplaudir mientras yo diga? Muchas gracias. Tenemos breve porque no hay nada preparado. Primero dar las gracias al foro y incorporar a mi padre porque no ha podido venir, está enfermo y no ha podido venir. Editorial Tirremis nace para sustituir a Adit. Adit nace en el 2002 y cesa su actividad en el 2015. Entonces nace Editorial Tirremis para sustituirla. Y bueno, paso a leer el currículum de Julia Fernández Conejero. Julia Fernández Conejero, natural de Murcia, licenciada en Derecho en la Universidad de dicha ciudad. Al terminar su carrera, irrumpe en el mundo de las artes literarias con varias exposiciones de pintura y con la publicación en el año 1994 de su primer libro de poesía lírica, intimista, titulada En busca de tu infinito. Después de obtener en el año 2011 el primer premio por el relato corto Secreto del Legado o la Carta de la Dulcinea, el accesir con el relato Última voluntad de Don Quijote o el certamen literario Ad Font de la Cueva Negra de Fortuna, quedar como finalistas diversos relatos cortos y poemas para la conservación de la lengua murciana, se lanza a escribir en primera novela El cautivo del cuadro, basada en el hecho histórico del cuyo desarrollo marca siempre por el misterio de la intriga y espectacular final sorprende sin dudar gratamente a sus lectores. Y eso es todo. Van a citar los poemas de Julia Paquita, por favor, sube ahí. Paquita, a ti por lo menos el apellido, porque aquí ya no tanto Martínez Ruiz. Paquita Martínez. Pues con ustedes, Paquita Martínez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde, bueno, tendría que ser Julia la que leyera sus poemas, pero ella ha pedido que lo haga por motivos de salud, no porque esté enferma, sino porque tiene un esguince y tiene que guardar reposo. Así es que con mucho gusto yo se lo voy a leer. Estos poemas son dos extractos sacados de la novela El cautivo del cuadro, primera novela de Julia Fernández Conejero, publicada por la editorial Tirremis. Descansa, ya eres águila que bordea el espacio, espejo y sombra, piel de recuerdo, cuenco inmenso donde bebe mi alma. En el último suspiro, su piel rozó la mía, y ya, a solas, oyendo su silencio
Y ahora el segundo poema se titula ¿Cuándo? Y se detuvo el pulso, indefenso, en un solo latido de tiempo primigenio, y selló sus labios en mi frío desierto. ¿Cuándo, me pregunto, reinará de nuevo como la luna en pleno junio? ¿Cruzará el Rubicón prohibido como Julio César? ¿O desandará lo andado como Penélope? Pero en su ausencia adormecida no ha lanzado su estertor al vacío, ha desvelado el secreto de su místico sueño, porque juego entre sus dedos, porque sobrevivo a su eco detenido y sordo, y porque de su voz, silente, callada, me llega el dinero por el descargo de no verla. No me da tiempo a asimilarla mucho, los poemas hay que conocerlos un poco y lo he cogido el papel hace poco. Así que... Paquita, esos son poemas que hizo Julia su madre, ¿no? Claro, me lo imagino. Yo no se lo pregunto, pero sé que eso tiene que ser la muerte de su madre y la ausencia de su madre.